Damos gracias al Señor una vez más, siempre agradecido al Señor por la hermosa oportunidad que nos da de poder estar juntos como pueblo, como familia, para alabar, para adorar, para poder tener esta comunión que tanta falta nos hace de estar unos con otros y juntos como pueblo, alabando y adorando a nuestro Señor. Y hoy queríamos estar compartiendo el último de los temas que veníamos hablando. ¿Se acuerdan? Veníamos hablando del compromiso que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué significa el compromiso? Y hablamos de muchos temas que tenían que ver exactamente con esto del compromiso. Cuando uno habla de compromiso es como un pacto que uno tiene con alguien. En este caso sabemos que Dios hizo pacto con nosotros y nosotros tenemos que tener este compromiso justamente con lo que el Señor nos va desafiando en este camino de crecimiento, de discipulado que tenemos por delante, hasta que lleguemos a su gloria. Y cuando uno ve en la figura de Jesucristo y en la palabra, ¿qué fue aquello distintivo que realmente hizo que este compromiso sea tan efectivo, tan perfecto con Dios? ¿Cuál fue ese compromiso? ¿Cómo podemos decir que ese compromiso se expresó de alguna manera en el ejemplo y en la vida de Jesús? Y saben, hay algo que fue como el máximo exponente de su compromiso. Hay un pasaje que lo vamos a leer ahora, y que viendo este ejemplo de las mismas palabras del Señor, nuestro compromiso debe centrarse en esto que para Él fue la base, la esencia de su compromiso en su obra y con nosotros. Vamos a leer un pasaje en Juan capítulo 4. Fabián habló hace poco de esto cuando se refirió a, ¿se acuerdan? El encuentro de Jesús con la samaritana. Y hay una partecita que relata, y tomamos estas palabras para ponerle como un marco de referencia a lo que vamos a estar pensando y recibiendo hoy. En Juan capítulo 4, versículo del 31 al 34. ¿Se acuerdan? Los discípulos habían ido a buscar algo para comer. Cuando vuelven, el Señor ya se había encontrado con la samaritana. Y en el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o maestro, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos con otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y fíjense en el 34. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando uno puede... Noemí, si podés dejar este versículo hasta que leamos otro, bárbaro. Porque creo que esta es la base de lo que el Señor expresa, de lo que fue realmente su compromiso, su manera máxima de expresar esto. Siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro compromiso debe centrarse en cumplir la voluntad de Dios y completar la obra que Él nos ha encomendado a cada uno. Fíjense que si Jesús dijo que su alimento, su comida, era hacer la voluntad del Padre y llevar adelante su obra, ¿qué nos queda para nosotros, no? Ahora, vieron que cuando uno piensa, ¿cuál es mi compromiso con el Señor? ¿Cómo lo manifiesto en cosas reales, en cosas tangibles, en cosas que realmente se puedan ver y que yo pueda decir, estoy realmente comprometido con el Señor en esto? Y es buscando la voluntad de Dios. Me acuerdo que Juan también, por eso venimos uniendo ideas, cuando él habló en la predicación también dijo algo muy, muy cierto y muy real. Hay cosas que son de la voluntad de Dios en lo que a mi vida espiritual se refiere y que en la palabra de Dios yo me nutro y encuentro esa guía de la cual no me tengo que apartar.
para encontrar esa voluntad de Dios. Pero también hay una voluntad de Dios personal, una voluntad de Dios para mí, y se refiere justamente a este diseño que Dios tiene para mi vida y que Dios quiere que camine todos los días. El hecho de buscar la voluntad de Dios es algo muy personal. Yo sé que son cosas que tienen que ver con tu relación íntima con Dios, que tienen que ver con lo que vos vivís con el Señor. ¿Qué tanto escuchás a Dios y qué tanto no escuchás a Dios? ¿Qué tanto le pedís que Él haga su voluntad, que te muestre su voluntad, sus caminos para seguir y qué tanto no? Entonces, cuando le pedís al Señor que muestre su voluntad, es una actitud de búsqueda, de ir rendido al Señor. O a veces decimos cada día y decidimos cada día cómo lo voy a vivir. Y yo hago lo que me parece. Entonces, esto de buscar la voluntad de Dios a veces da la idea de que es algo para lo macro de mi vida. Pero no, tiene que ver también con cómo afrontás cada día de tu vida, cómo afrontás cada día en esa búsqueda de la voluntad de Dios. Cómo vivir cada día en las cosas pequeñas, en las decisiones, en las cosas que tenga que buscar, poder estar caminando en la voluntad de Dios. Este es un tema que a mí me apasiona desde joven, porque realmente cuando uno recibe al Señor y dice, Señor, yo quiero estar en el lugar exacto, había una frase que en esa época decíamos mucho, estar en el centro de la voluntad de Dios, estar justo en el lugar en donde vos querés que esté. Entonces uno va creciendo en la fe y va entendiendo que sí, en la palabra de Dios encontramos un montón de desafíos que son reales, a los cuales no somos tan obedientes, pero que en el día a día yo tengo que buscar ese camino, esa decisión que el Señor quiere que tenga. Por eso digo que es algo muy personal. Ahora, fíjense en esto. A pesar de que muchas veces somos tentados a relegar la voluntad de Dios solamente a los asuntos espirituales, si Cristo es nuestro Señor y en verdad es el dueño de nuestra vida, es nuestro Señor, no hay ningún aspecto de nuestra vida que no le concierna y que no tenga derecho a gobernar. ¿Se entiende esto? Él es el Señor. Cuando le entregamos nuestra vida, Él es Señor de todo, no una parte de las grandes decisiones espirituales o de las grandes decisiones de la vida que hemos tomado y en las cuales hemos pedido dirección de Dios, sino que Él es Señor de toda mi vida y yo estoy bajo su soberanía todos los días, con todos mis aspectos, con todo lo que me pasa, con todo lo que pienso, con todos los desafíos que tengo cada vez que me levanto y tengo que salir a afrontar la vida. La voluntad de Dios es el principio en el cual debemos vivir cada día. Alguien escribió alguna vez que si yo dejo algunas cosas de pedirle la decisión y buscar la voluntad de Dios, es como que digo, bueno, no, Señor, no es en esto que te voy a molestar. Estoy diluyendo la soberanía de Dios en mi vida. Es todo o nada. No algunas partes y otras no. Y yo digo que esto es muy personal, porque muchas veces sabemos íntimamente cuáles son las cosas que el Señor nos marca, nos pone desafíos, y uno dice, uy, Señor, otra vez tengo que afrontar esto, pero ¿por qué otra vez? Y porque tal vez no lo aprendiste tan bien como yo quiero que lo aprendas y que sea base y que sea fuerte para tu vida. Por eso es que no tenemos que vivir un señorío diluido, un señorío así aguado. No, es un señorío en toda mi vida y para todos los aspectos de mi vida, en todas las situaciones. Entonces, si realmente sabemos que Él es Señor, soberano, dueño de toda mi vida, es que debemos nosotros aprender a vivir también
en esa sumisión, en esa obediencia a este señorío. ¿Por qué? Porque de esta manera lo honramos, lo glorificamos. Ayer manejando escuchaba una canción que decía glorifícate en mí, y a mí me dejó mucho pensando esto. Cuando uno dice, Señor, glorificate en mí, ¿qué tanto hago yo para que el Señor se glorifique en mí? ¿Busco su voluntad? ¿Estoy en ese lugar en donde el Señor quiere que yo esté? ¿O estoy en otro? ¿O ni siquiera miro, ni siquiera anhelo, ni busco estar en ese lugar de su voluntad? El no buscarlo, justamente, es diluir el señorío de Jesucristo en todas mis situaciones. Y hay un ejemplo a seguir: Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto lo dijo en Juan capítulo 4. Ya al final de su ministerio, un pasaje que también lo hemos escuchado muchas veces, cuando el Señor, ya yendo a ese momento tan difícil de entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿se acuerdan esta frase? Lucas 2, 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que este es uno de los pasajes más reveladores que hay en cuanto a buscar la voluntad de Dios. Porque muchas veces yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, pero también tengo esta lucha interna de que, sabiendo la voluntad de Dios y sabiendo los desafíos y sabiendo las renuncias que tengo que poner al Señor, mi lucha interior es esta, ¿no? Sí, Señor, yo entiendo tu voluntad, pero a ver, ¿cómo la podemos suavizar? ¿Cómo puede ser que esta entrega tenga que ser tan a pleno? Y en esta lucha, que seguramente ustedes la han tenido muchas veces, de decir, a ver, ¿cómo hago para ser obediente? Porque tengo esto. El Señor lo dijo gráfico: y que no se haga tu voluntad y no la mía. Y ese es el principio de la obediencia. Entender que yo me tengo que humillar. Tengo que aceptar lo que el Señor me pide. Tengo que entender que esa voluntad de Dios es perfecta. Es lo mejor que me puede pasar. A pesar de que en mi lucha interna yo vea otras posibilidades, vea otras cosas. Ahora, cuando el Señor te pone claro su voluntad, es para obedecerla, no para cuestionarla. Saben, muchas veces queremos tratar de entender todas las cosas que nos pasan y no la podemos entender. El Señor nos va a ir dando sabiduría, inteligencia, porque Él sí lo da, pero saber que cuando empezamos a caminar el camino de su voluntad, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que sea, sabemos que Él está con nosotros y que en Él podemos confiar, que podemos dar pasos seguros. Esos son pasos de fe. Ir hacia donde uno no sabe, pero sabe que si el Señor dice que vaya, es porque Él está con nosotros. ¿Se acuerdan de Pedro cuando se tiró de la barca? Pasos de fe. Si eres tú, Señor, manda. Mamita, no era el momento, era agua. Mi Señor dijo, soy yo. Bien, me reconociste. Vení, caminá. Y esa experiencia no se la saca a nadie, a Pedro, de haber caminado sobre el agua. Y en esta frase del Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es como que tiene que ser nuestra frase de cabecera para entender que mi comida, mi alimento, tiene que ser siempre la voluntad de Dios. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, yo sé que hay muchos temas personales. Lo vuelvo a decir esto, porque es verdad, la Biblia no te dice qué carrera tenés que seguir, cuándo te tenés que poner de novio, cuándo te tenés que casar, cuándo tenés hijos, cuando tenés que decidir cuestiones económicas o un trabajo, elegir entre uno y otro, o de no tener trabajo y te sale algo que lejos de lo que buscabas. Esas respuestas no las tenemos en la Biblia, no las vamos a tener, porque son cuestiones muy personales. Pero sí, uno tiene la ventaja de tener a este Señor que te está acompañando en el camino y que quiere ser tu guía.
que quiere ser tu Señor, aún en estas decisiones que tengas que tomar. Muchas veces tomamos decisiones y a veces las decisiones son de un segundo para el otro. Hay veces que no tenés el tiempo de decir, bueno, Señor, me voy a tomar 2 días para entender tu voluntad y después respondo. Ahí te llaman por teléfono y te dicen, che, esto es... Y vos te quedás y tenés que decidir. Ahora, en esas decisiones rápidas, express, también el Señor pone en tu corazón cosas importantes que tienen que ver con todo ese respaldo de lo que es tu vida espiritual. ¿Se entiende? Yo creo que a usted le pasó muchas veces esto, ¿no? Y a veces tomando decisiones y después uno va al Señor y le dice, uy, Señor, ¿estará? Guíame. Y si no es, cerrá esta puerta y abrime la que sea. Pero si no es, guíame a que pueda estar en tu voluntad. Yo creo que de la Biblia y de la palabra podemos tomar conceptos que son básicos y que son importantes, principios generales para conocer la voluntad de Dios. Y voy a esto, ¿no? ¿Cuántas veces Dios por allí nos desafía a cosas nuevas, caminos nuevos, y uno tiene un seteo tan fuerte de sí que parece que todas sus decisiones son iguales? Parece que todas las cosas que cuando se presentan delante tienen que ser así. No puede ser de otra manera. Tienen que ser así. Entonces, uno de los principios generales para conocer la voluntad de Dios es, si caminás con el Señor y dejás que Él sea tu Señor, renunciá a tus prejuicios, renunciá a tus formas, renunciá a tu seteo. ¿Se entiende, no? Esto de seteo. Renunciá a decir, no, esto tiene que ser así o nada. Digo en estas cosas, por supuesto siempre con lo que uno entiende que es el marco general de la voluntad de Dios, ¿no? Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, que Pablo escribiendo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense en esto, hay un camino, hay una voluntad de Dios preparada. ¿Para quién? Para sus hijos amados, para sus hijos que le aman. Entonces, dice el principio de esto, empecé por el final, que es justamente lo que Dios pensó para nosotros. Y cuando el Señor nos desafía a estas cosas nuevas, ojo que no vio, ni oído yo, ni ha subido, ni siquiera lo pensaste, ni siquiera estaba en tu seteo. Cosas nuevas son las que Dios ha preparado para nosotros. Por eso digo que para mí es muy importante esto, y es muy difícil, sé que es muy difícil, decirle, Señor, yo renuncio a toda mi forma, a todo mi gusto, a todo lo que a mí me parece, para dejar que vos seas libre en preparar estos caminos que sé que van a ser los perfectos para mi vida. Por eso, entender que tengo que salir de mi seteo personal para que el Señor pueda justamente enseñarme estos caminos. Vieron que muchas veces decimos, menguar uno para que crezca el Señor. Es esto, entender que yo puedo ser muy sabio en lo mío, pero nunca más sabio que Dios. Yo puedo ser entendido y puedo pensar que las mejores cosas son estas, pero nunca mi opinión va a ser tan elocuente, ni tan grande, ni tan fuerte como es justamente las decisiones que el Señor tiene para tu vida. Y otra cosa que también es importante, primero esto, sacate del seteo. Y lo segundo es buscar en oración, porque cuando llegan estas cosas, uno no sabe el momento, pero por ahí tiene que decidir estas cosas. Pero uno puede estar basado justamente en la oración. Yo creo que la oración es la base de decir, bueno, Señor, yo de corazón hago una oración sincera, de corazón. Señor, dame tus caminos, enséñame cuál es la forma, enséñame cuál es lo que vos tenés para nosotros. Yo me acuerdo que
hay cosas que son como básicas en la oración. Y en esto de no hacer algo armado, sino si uno le dice, Señor, yo quiero conocerte, saber que el Señor está escuchando y quiere responderte a esta oración. Y si estás dispuesto a pedirle que se haga su voluntad, tenés que estar dispuesto a entender y caminar esa voluntad, aún sin entenderla en el momento. Pero una oración sincera, nos acercamos mucho al corazón de Dios. Orar sinceramente para que Dios alumbre nuestros ojos espirituales y nos dé entendimiento. Y hay una oración que Pablo hace en Colosenses capítulo 1, una oración que hace por otros, pero que la podemos tomar también para nosotros. En Colosenses capítulo 1, los versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y fíjense lo que va pidiendo, cómo va armando esta idea, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Principio de oración. Reconocer que Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento y que yo tengo que pedir su voluntad. Para pedir que seáis llenos del conocimiento, llenos de ese conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es lo que yo le decía de este nivel de comunión. Cuando yo tengo esta relación personal con el Señor fuerte, que estoy seguro que el Señor está, esta relación es cuando el Señor empieza a darme esta sabiduría y esta inteligencia espiritual para entender cuál es su voluntad. Y el versículo 10, para que, lo que decía Jesús, entenderla y después caminarla, andar, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hacer su voluntad es un camino de crecimiento, ¿se entiende? Pues el Señor por ahí te dice, mira, ahí tenés el primer escalón, no te marca el último, te marca el primero. Y el Señor sabe que necesitas ir al primero, después al segundo, después al tercero. Por eso es que este camino de conocimiento es un camino de crecimiento. El camino de conocer al Señor y de entender su voluntad es un camino de crecimiento que nos lleva justamente a esa plenitud de Cristo. Y cuando uno dice esto de la oración y la palabra, porque también es importante la palabra, porque la palabra es como el tamiz. Cosas que no pasan por la palabra quedan afuera. Lo que pasa por la palabra es cosa de Dios, es voluntad de Dios. Por eso todo aquello que el Señor nos vaya revelando, lo confrontamos con la palabra. La palabra es amplia. No tenemos esta respuesta que decíamos al principio, pero sí tenemos estos conceptos básicos en cuanto a la palabra. Así que debemos orar y leer la palabra cada día para conocer la manera en la que desea que podamos vivir y en la que podamos tomar nuestra dirección en el Señor. Y termino con algo que a mí me impactó mucho cuando lo leí. Dijimos el ejemplo de Jesús. Hace muchos años atrás habíamos leído en el grupo de jóvenes un libro que todavía está dando vuelta, creo, que uno decía, bueno, ¿y si yo estoy en esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo escucho la voluntad de Dios? Una buena pregunta para hacerse es, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Y en base a lo que sabemos de la palabra de Dios, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y por ahí viene, no sé, alguien te toca el timbre y te sale con una cuestión que ni pensabas. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué dice la palabra que habría que hacer y que hubiera hecho el Señor en mi lugar? Yo creo que ese es un buen principio para entender la voluntad de Dios, tomando el ejemplo del Señor. Y termino con dos pasajes que a mí también me dieron
mucho fuego en esto de entender la voluntad de Dios. Porque cuando el domingo pasado Fabián decía que David tenía un corazón conforme a Dios, a pesar de todo lo que había vivido David, ¿no? Hay algunos salmos, algunas frases que yo creo que hoy nos tienen que instar y nos tienen que ayudar en esta búsqueda de la voluntad de Dios. Y el primero es en el Salmo 143, el versículo 8 primero y después el 10. El 9 lo dejamos porque por ahí es otro contexto. Pero el 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Voy de nuevo. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Esto de saber que uno se levanta y que está viviendo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que Él es el Señor. Porque en ti he confiado. Segunda cosa, aceptar la gracia, aceptar tu condición y la de Dios. La segunda cosa es esto de la fe. Vivir confiado, porque en ti he confiado. Y esto tercero, hazme saber el camino por donde ande. Si vos te levantás a la mañana y decís, Señor, yo quiero, no sé qué me va a pasar, pero quiero hacer tu voluntad. No sé qué desafíos nuevos puedo tener, pero quiero, Señor, ser un hijo tuyo y entender tu voluntad. Y el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Vieron que enséñame tus caminos? Lo hemos leído muchas veces en los Salmos, una frase que se repite mucho. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y saber que hacer la voluntad de Dios es un camino que tenemos que aprender en lo personal, en donde el Señor te tiene que enseñar cómo Él va a hacer que darse a conocer cuál es su voluntad para ti, para tu vida. Por eso es importante esta oración. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y termino con el Salmo número 40, versículo 8. Les puedo asegurar que encontré muchos versículos en los Salmos que hablan justamente de hacer la voluntad de Dios y que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Son como cosas que van juntas. Cuando uno tiene el corazón en esta plenitud de Cristo, en este conocimiento, en esta sabiduría del Señor, el hacer su voluntad trae paz, trae gozo, agrada. Uno lo hace sabiendo que realmente hacer su voluntad es lo que me hace completo como hijos de Dios. Quiera Dios que podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor y que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Si Él se empeña en hacer su voluntad, también pone todo para que la podamos caminar, para que nuestra carga sea ligera cuando vamos al Señor, para que el Señor tome el dominio, el control de las cosas que yo no puedo hacer, pero que Él sí puede hacer posible en mi vida. Oramos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo de Jesucristo. Señor, en este compromiso de hacer tu voluntad, oh Dios, y de que esa voluntad pueda ser cumplida hasta el final. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en tu voluntad, Señor, en tus caminos, en tus designios, hay caminos en donde tú quieres que estemos caminando. Por eso, Padre, clamamos y rogamos en esta hora para que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad, a escuchar tu voluntad. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo se pueda estar moviendo con toda autoridad y con toda libertad en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos ser obedientes a estos desafíos que tú nos pones por delante. Señor, queremos que tú seas Señor de nuestras vidas, en las cosas grandes y en las cosas chicas. Señor, sobre todas las cosas que somos nosotros, Señor, que tu voluntad sea manifiesta a cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, por este desafío. Gracias, Padre, porque en este desafío, señores, también sabemos, Padre, que estás tú enseñándonos y dándonos crecimiento al hacer tu voluntad. Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.